como seres biológicos que estamos programados indefectiblemente a un tiempo de doblaje celular que genéticamente está imbuido en cada uno de nuestros cromosomas y que tendrán factores de la herencia propiamente, dependiendo de dónde o de quiénes vengamos, así como también de nuestros estilos y formas de vida. Si nosotros tenemos conductas licenciosas, adicciones, por supuesto que nuestra expectancia de vida puede serse mermada, de tal suerte que ante esta circunstancia tenemos que hacer algún análisis de cuáles debieran de ser los papeles que debiéramos de jugar los médicos en nuestra práctica cotidiana. Podrán ser cuestionables, muchos de ellos, pero permítanme ustedes señalarles qué debiéramos ser nosotros los médicos, prácticamente unos supermanes. En el aspecto pedagógico, deberíamos de ser unos promotores por naturaleza, y de hecho tradicionalmente se concibe, en procesos de enseñanza que nos permitieran tomar mejores actitudes para llevar una vida adecuada, ordenada, saludable, y así como sabemos vivir, también saber morir. Por otra parte, desde el aspecto preventivo, estableciendo estrategias de higiene, de comportamiento, y tener una capacidad curativa y reparadora, siempre basados en objetivos fundamentales, ofertándole al paciente, al individuo, la calidad de la atención y de la calidez con que debiéramos otorgarla. Porque cuando un individuo enferma, está en desventaja ante un individuo que pretende saber, que pretende poder, pero que necesita de eso, de la compasión. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. De tal manera que el médico, independientemente de donde nosotros nos desarrollemos, deberíamos de tener siempre presente a flor de piel la bondad, debiéramos de ser sabios y, por supuesto, infundir un respeto. Esto hoy es posible, ha sido posible, será materia de otros temas. Sin embargo, fíjense ustedes, estarán de acuerdo conmigo que el médico tradicionalmente lo primero que se enfrenta siempre es ante el dolor humano, como se dice por ahí. De tal suerte que si nosotros partimos de esta concepción, el dolor es una alarma que nos permite alertarnos sobre que algo está pasando en nuestro organismo que tiene un daño real o potencial, y que esto precisamente es lo que nos permite establecer estrategias para poder resolver el problema que está causando precisamente este dolor. Pero el dolor nos ha acompañado siempre. Podemos decir que si es una alerta, es un compañero, o bien puede ser un enemigo, que este enemigo está acompañándonos desde el principio de los tiempos en que el hombre estuvo en la tierra. Y seguramente nosotros los humanos no somos los primeros en sentirlo, ¿sí? Lo importante es recordar que ya desde el aspecto filogenético hay aparentemente datos de que el sistema nervioso sugiere que hay seres vivos más antiguos que el hombre y que finalmente, potencialmente pudieron tener la posibilidad de que tuvieran una respuesta primitiva, al menos una respuesta de carácter defensivo ante la agresión de una circunstancia. Pero ¿cómo es que el hombre ha concebido el dolor a través de los tiempos? Y fíjense ustedes, nosotros los humanos, que algunas de las corrientes nos consideran que estamos en las etapas tempranas dentro de los homínidos, si nosotros analizamos el árbol citogenético de estos, vean ustedes que no hay muchas diferencias en los porcentajes de los genes que nos hacen diferentes del Homo sapiens a unas ramas de los simios tradicionales. Sabemos que el dolor ha tenido ciertas características que al hombre le ha permitido ser más adaptativo que otros
al dolor, ya que el dolor puede condicionar que el individuo desarrolle capacidades. Esto le produce versatilidad en el comportamiento y fíjense ustedes, se ha comparado el descubrimiento del juego con la conciencia y la inteligencia en cuanto al aspecto del dolor. El dolor nos ha acompañado siempre, de tal manera que al hombre, le ha permitido crecer, ser fuerte en algunas circunstancias, en otras poder inclusive considerarse libres y sobrevivir a este flagelo que es el dolor. El dolor puede tener dimensiones de enseñanza y esta enseñanza evitarle riesgos que potencialmente le permitan, por supuesto, no estar accesible a percances, tratar de evitar en lo posible el sufrimiento físico y, por supuesto, las pérdidas de vidas humanas ante las agresiones que nos esperaran. Fíjense ustedes, en el hombre es muy importante el concepto del cerebro ante este eje central, que es el que nos modula la sensibilidad al dolor, y que esta sensibilidad al dolor depende de factores genéticos, de la socialización del medio y de la cultura, de la calidad y la intensidad del efecto agresor y del sitio donde se esté generando el estímulo para el dolor. De tal suerte que el dolor lo aceptamos como un compañero inseparable que nos ha permitido ser o estar alertas, pero que también nos ha matado por el dolor, y ha habido personas que mueren por dolor, con un shock. De tal manera que el dolor implica miedo, horror, y habitualmente está asociado mayormente a las masas más desprotegidas, porque no tienen la accesibilidad a los servicios, no tienen infraestructura o no tienen los recursos, y esto nos hace una injustificación social para que haya diferentes tipos de ciudadanos, aquellos que tienen más dolor y aquellos que tienen menos. Como también parece ser que hay algunas razas que algunas veces nos consideraron a los mexicas, a los mexicanos, la raza de bronce, la raza que no tenía tanto de respuesta al dolor, que nosotros podíamos acostumbrarnos a él, cuando esto no es cierto. Y aquí me permito hacer un paréntesis. ¿Cuántas veces los médicos mismos caemos en ese extremo? En que el paciente operado dice, me duele, doctor, y el paciente espera otra respuesta y no la que el médico le ofrece. Es lógico, es natural, lo operamos, no le hicimos caricias. Por supuesto que esto no es justo tratar de nosotros de abordarlo en estas circunstancias. Pero, ¿qué implica el dolor cuando este no es manejado en forma adecuada? Es un grave problema de salud pública. Vamos a ver cifras más adelante del problema del dolor físico. Hay un intolerable sufrimiento y muchas veces innecesario, por supuesto, y esto tiene implicaciones económicas. Cuando hay dolor y este no es controlado, ¿cuántas incapacidades puede producir? ¿Cuántas veces el individuo tiene que dejar su actividad productiva porque no puede ser capaz que con este dolor él pueda generar el desarrollo que está habitualmente acostumbrado a hacer? A todos nos afecta por igual, independientemente del estrato social, del estrato económico. Esto es tan democrático como la conferencia que nos acababan de señalar, ¿verdad? Ricos y pobres. Pero lo que sí es cierto es la concepción del dolor puede ser diferente. Y estas diferencias están dadas por países, por poblaciones estudiadas, por los tipos de dolor que se presentan, en cómo evaluamos qué tanto duele, que eso es algo importante, por las estrategias terapéuticas que los sistemas de seguridad social puedan otorgar a estos individuos, y sobre todo, todavía es imposible de pensar, pero sucede. En este mundo, en esta aldea comunitaria universal, en el cual la comunicación es espontánea y es multidireccional, todavía tenemos problemas de accesibilidad a los fármacos y a los medicamentos en muchos países, incluyendo México.
Nosotros somos el país de la América Latina más bajo en el consumo de morfina para el manejo del dolor. Para otros consumos, quién sabe. Pero, por supuesto, que los de medicamentos para el paciente y nosotros los médicos tenemos más restricciones que los mismos contrabandistas, ¿verdad?, para la morfina. El dolor es la respuesta al mismo y es una combinación de factores culturales y sociales que no siempre ha tenido el mismo significado a través de los tiempos. Y ustedes me permitirán hacer algunas conceptualizaciones. En alguna época de la vida y en muchas culturas, los diferentes significados van de que el dolor es la posesión del cuerpo por demonios. Otras culturas lo han considerado como un castigo divino. Otros asumen dramáticamente su estilo y forma de vida y que son víctimas de un destino predeterminado y ellos están ya condenados a sufrirlo. Pero otros crean la accesibilidad a estos estímulos dolorosos para obtener la purificación, y ustedes estarán de acuerdo en estas imágenes que todo mundo conocemos, sobre todo en los cuales con los cilicios muchas veces se autoflagelan con el objeto de poder producirse dolor, todo en relación a poder purgar en algún momento dado esas penas o esos pecados que ellos han sido. El hombre ha sido tan extremo en su ignorancia, en el manejo del dolor físico, que fíjense ustedes, esto en registros arqueológicos se encontraron momias de 3.000 o 4.000 años antes de Cristo, en que se realizaban trepanaciones craneales y que estas personas sobrevivían. No me pregunten cómo y con qué tipo de anestesia y si se infectaban o no, o los resultados de supervivencia, pero llegaban a supervivir. ¿Por qué? Porque a través de estas se liberaban los malos espíritus que les causaba el dolor. Fíjense ustedes la crasia ignorancia. El uso de la coca está ya conocido desde los años 2500 a través de estas nobles semillas que hemos venido utilizándola a través de tantos milenios. Pero, ¿qué sucede? El hombre primitivo creía que el dolor estaba dentro del cuerpo y que era un castigo divino que lo estimulaba y que lo podrían causar los demonios, humores malignos o espíritus muertos que estaban en él. Esto, por supuesto que ha cambiado por fortuna. Y vean ustedes, ya desde los egipcios había una percepción de que el dolor era una designación divina sobre el hombre como un castigo de los dioses. Y fíjense ustedes, pain en inglés deriva del poena latín que significa castigo. Y estos consideraban que estaban localizados en las almas a través de las culturas egipcias y mesopotámicas. ¿Qué pensaba el budismo o qué piensa el budismo? En algunas circunstancias todavía es vigente que el dolor es una frustración de los deseos y por lo tanto también lo localizaban en el alma. ¿Qué piensan o qué pensaban los sumerios? Fíjense, ellos empezaron a pensar que si el individuo tenía dolor, podría ser tratado, aunque no entendían cómo era que se producía. Y fueron los primeros en que se referenciaron históricamente el uso de la goma de opio para el manejo del dolor, independientemente del trauma. Y fíjense ustedes, esta es una gran protagonista. Vean ustedes qué hermosura de la planta de la amapola, de donde se extrae el opio, ¿sí? Pero no solamente es la hermosura de la planta, sino lo hermoso que se siente al administrar este fármaco. Y si ustedes han tenido la oportunidad de haber sido narcotizados en un proceso quirúrgico, verán que es una sedación extraordinaria. Y uno dice, oiga, ¿por qué no me puede dar un poquito más de eso? ¿Sí? Pero ojo, realmente no existe una idea de que realmente hay una verdadera adicción con el emplearla. Se puede usar. ¿Es más fácil ser adicto al tabaco
que al opio o a la cocaína. Créanmelo así. Otras culturas, vean ustedes, se sabe que empezaban a utilizar las hojas de mirto, que es el origen inicial de lo que fue el ácido acetil salicílico en algún momento dado. En Mesopotamia, fíjense ustedes, 3000 años antes de Cristo, los tratamientos médicos y quirúrgicos y honorarios estaban regidos por este código de Hammurabi, que está escrito en una gran columna que ustedes perfectamente conocen. Pero aquí ya se hablaba del dolor y sobre todo, ¿saben qué? De la responsabilidad del médico que tenía en atender el dolor, independientemente de quién lo haya provocado y qué lo haya provocado. Desde entonces el médico ya tiene legalmente asignado tareas, y una de las primeras tareas que este código pudo establecer es la obligación del médico de aliviar el dolor, independientemente de lo que fuera. Esto conlleva otras situaciones muy importantes. En Siria, fíjense ustedes, usaban una técnica peculiar de anestesia. Al apretar ambas carótidas, producían una disminución del flujo cerebral en forma súbita, que además de la hiperventilación que causaban, producían una somnolencia con una maniobra vagal. Y en el momento que esto sucedía, era cuando se procedía al proceso quirúrgico, como era una amputación. Por eso los cirujanos de antes tenían que ser extraordinariamente hábiles y muy rápidos, porque los procesos de analgesia o de anestesia eran extraordinariamente cortos. Esto lo aprovechaban para el alivio del dolor. ¿Qué es lo que sucede con la cultura china? Ellos pensaban que la presencia del dolor era un concepto que estaba asociado al yin y al yang, y que este proceso se localizaba en el corazón. Por eso, los hombres que tenían más rencor tenían más dolor. ¿Cuánto dolor debiéramos ver entonces ahora en nuestros países, verdad? ¿Qué sucedió en la India? En la India proliferó muchísimo la cirugía. ¿Pero por qué proliferó? Porque ellos fueron capaces de empezar a descubrir el empleo de los narcóticos como el beleño y el cáñamo indio, que es una sustancia muy parecida o similar a la cannabis, pero con algunas características importantes. Lo que sí empezamos a aprender, fíjense ustedes, apenas 450 años antes de Cristo, es que lo primero era no dañar. Y este hombre, Hipócrates, fue el que empezó a tener ciertas acciones más agresivas para el tratamiento de algunos padecimientos, pero sobre todo él siempre buscaba, por supuesto, el tener el acceso a ciertos fármacos que eran plantas para el dominio de este dolor. Sin embargo, él tenía mucha de sabiduría, pero algo también de desconocimiento, y pensaba que era una perturbación en el corazón, y esto estuvo arrastrándose por muchos años. Pero pues cómo no, si ellos ayudaban mucho a sus pacientes con la mandrágora y la amapola, y por supuesto los ponían en buenos estados de nivel para que pudieran ellos pasar mejor el dolor. En la antigua Grecia, el dolor y el sufrimiento se hacen presentes a través de la literatura, la mitología, y hay muchos relatos. No les voy a señalar uno, pero ustedes recordarán esta preciosa reproducción en el cual un cuervo venía y bajaba y cada noche le comía el hígado, ¿verdad? Hefesto y Atenea, por robar el fuego, estaba castigado y recae el castigo como un sufrimiento continuo. Lacotte fue el primero que empieza a buscar la impresión de que la lucha del dolor estaba concebida como serpientes por un castigo divino, y esta es una de las figuras más reproducidas y evocadas en la antigüedad en cuanto al concepto de dolor que se tiene. Ya Platón y Demócrito también referían que eran la intrusión de partículas en el alma para aquellos que estaban afectados espiritualmente, y que el dolor era problema del espíritu y no era un problema físico.
Todo esto nos llevó a muchos años de oscurantismo. Sin embargo, fíjense ustedes, Aristóteles piensa que era una alteración vital del corazón, pero que estaba determinado por el cerebro. Y ya empiezan a asociar el cerebro como el órgano que está dando la relación de la conciencia con el exterior y el interior del individuo. Y él, fíjense ustedes, empezó a acercarse al conocimiento del sistema nervioso central para poder empezar a integrar verdaderamente el conocimiento del dolor. Herófilo y Eráclito notaron que era el cerebro el centro regulador y lo denominaron sistema nervioso. Y empezaron a describir las funciones de los nervios periféricos en forma muy primitiva, con la simple observación. El cómo acercarle a un individuo la fuente de calor o producirle una punción en una extremidad y cómo retiraba. Y cómo un individuo que había sido descerebrado no era posible que esto pudiera suceder. Entonces, desde entonces, empiezan ellos a ver que las respuestas del dolor estaban dadas por nervios sensitivos y nervios motores. Esto lo llevó como una sensación importante del cerebro a que Galeno pensara que estuviera todo en el centro ahí y que lo que pasaba, que el dolor era una respuesta al estímulo externo. Y estas son las primeras teorías que se empiezan a establecer del dolor. Sin embargo, fíjense ustedes, como en la Edad Media hubo mucho oscurantismo, pero también hubo mucho conocimiento, de tal suerte que vean ustedes cómo en los martirologios cristianos se encontraron los primeros ejemplares en cuanto a estos santos mártires que habían sido elevados a una santidad por ser capaces de haber soportado todos los efectos del dolor. Finalmente, este científico Harvey, hasta 1628, fíjense el salto que damos, al describir la circulación sanguínea, él empieza revuelta a considerar que el dolor estaba centrado en el corazón. Craso error, porque no era así. Finalmente, fíjense ustedes, seguramente han conocido a Descartes por otras actividades, pero Descartes fue el que aportó el concepto de que el dolor viajaba por las finas hebras y que estas hebras probablemente pudieran ser los nervios que iban del centro a la periferia y de la periferia al centro. Y este es el dibujo clásico de su teoría que él escribió respecto al conocimiento del origen del dolor. Pero, ¿qué podemos decir? Independientemente de las culturas y de los conceptos teológicos, como el hinduismo, que era una mala acción o karma, o el budismo, una pasión, ansiedad, egoísmo, o el islamismo, una oposición a la palabra de Dios, o los africanos, por los delitos cometidos contra la naturaleza o contra sus hermanos, o bien, en algún momento, como el cristianismo promulgó, que eran secundarias al pecado original intrínseco que llevaba el individuo. ¿Qué sucede en la actualidad y en la realidad del dolor? Estudios diferentes hay, diferentes poblaciones, pero este es un estudio clásico que se realizó en Dinamarca en un número significativo de pacientes, en los cuales se analizó la prevalencia del dolor por sexo. Y vean ustedes, ¿quién cree que tenía más? La mujer. Hasta en eso nos gana. Pero, fíjense ustedes, dependiendo de la edad, el individuo tiene diferentes probabilidades de tener dolor. Y por supuesto que a medida que envejecemos, las probabilidades de dolor se incrementan por los procesos crónico-degenerativos que vamos acompañándonos. ¿De acuerdo? De tal suerte que empezamos a tener un cuadro mucho más claro de lo que es hoy por hoy el dolor en cuanto a prevalencia. Pero fíjense ustedes, también se hicieron algunos análisis interesantes que nos hacen pensar en otras connotaciones. Por ejemplo, el estado civil es importante para el dolor. Y fíjense ustedes cómo no deben de divorciarse, porque tienen mayores posibilidades de dolor. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y aquí juegan muchos factores
no solamente desde el punto de vista físico, sino emocionales. Y ojo, fíjense ustedes, la actividad física también es importante, pero aquellos, por supuesto, que tienen mucha actividad física, que son los deportistas de alto rendimiento, por supuesto que la afección de sus estructuras puede ser mucho mayor y por lo tanto tener más estímulos dolorosos con el tiempo. Pero después de todo este tiempo, fíjense ustedes, ¿cómo es que manejamos el dolor? En los últimos 50 años hemos tenido un avance sorpresivo en cuanto al conocimiento, la ciencia, la tecnología, de tal suerte que en la última parte del siglo pasado, el humano pudo avanzar mucho más que en los 20 siglos que nos precedieron. Sin embargo, pese a todo ese acervo de conocimientos, de infraestructura tecnológica, de fármacos, vean ustedes, todavía tenemos problemas en el manejo del dolor, inclusive los médicos. Solamente un 30% reciben de los analgésicos, que ya termine. Ya, ahorita acabo. Fíjense ustedes, con regularidad. Pero vean ustedes que muchos usan medicamentos como son los antiinflamatorios no esteroideos, que producen grandes problemas también, y los pacientes ancianos. Por otra parte, hemos hablado tanto del dolor, pero no lo hemos definido. ¿Cómo podemos definir el dolor? Y fíjense ustedes cómo es que hasta el último les doy esta definición. Porque es como se han ido dando las cosas. Y fíjense ustedes, una organización mundial definió finalmente el dolor como una desagradable experiencia sensorial acompañada de lo emocional, por supuesto, asociada a un daño real o potencial de los tejidos. Pero el dolor se clasifica en diferentes formas. Y el dolor puede ser agudo y puede ser crónico. Y este agudo es cuando es una respuesta producida por un daño estructural en una forma aguda, rápida e inesperada. Mientras que el dolor crónico es aquel que persiste al curso natural de un daño agudo, concomitante a otros procesos, y fíjense ustedes que por democrática decisión se considera que un dolor crónico es aquel que está expresado con una duración mayor a 3 semanas. Pero al paciente que tiene 1 semana, por supuesto que quien lo sufre le es crónico ya, ¿verdad? No tenemos que esperar 3 semanas a que esto suceda. De tal forma que vean ustedes, hoy el dolor empieza a tomar una verdadera dimensión en la medicina tan importante. Si bien es cierto, tradicionalmente, siempre que vamos con el médico y estamos en un hospital nos toman el pulso, la presión y la temperatura, hoy debemos de tomar y evaluar si hay o no hay dolor y qué intensidad hay el dolor. Porque todavía tenemos la discusión si el dolor es un signo o es un síntoma o es el conjunto de signos y síntomas que los médicos hoy pomposamente le decimos síndrome. Esto es importante para que ya una vez definido si es agudo o crónico, podamos nosotros ver qué características tiene cada uno de ellos. Rápidamente, abusando de su tiempo y de su paciencia, vean ustedes que el dolor agudo tiene respuestas de impacto biológico, característicamente de presentación súbita y debiera ser de corta duración, y que al tratar la causa que lo produce, desaparece. Una apendicitis, un absceso, una fractura cuando se inmoviliza. Esto conlleva a muchas manifestaciones importantes desde el punto de vista fisiológico que al hombre no le permite estar bien. Pero ¿cómo responde el individuo? Depende de la severidad del estímulo, depende de la respuesta a los diferentes analgésicos y si es difícil de tratar o no, pero en muchas ocasiones es difícil de prevenir, por supuesto. De tal manera que si nosotros tomamos solamente un capítulo muy pequeño del dolor, vean ustedes, en este estudio, en que se operaron más de 42 millones de individuos en la Unión Americana, las 3/4 partes de ellos no recibieron un manejo adecuado del dolor y que más de la mitad de los casos
tenían dolor posoperatorio y aún así los médicos estaban indicando PRN, por razón necesaria analgésico, no con horarios establecidos y permanentes que les permitieran controlar totalmente el dolor. Esto producía mayor y produce mayor estancia hospitalaria. Y vean ustedes, el dolor agudo se puede presentar en diferentes partes, pero lo más importante es que en cualquier parte puede estar presente y el médico debe de atenderlo en cualquiera de las partes. ¿Qué respuesta produce este dolor o qué consecuencias produce el dolor? Muchas, como ustedes pueden ver, muy severas, que pueden inclusive acabar con la muerte. Retardan la reparación de los tejidos, deterioran el sistema inmune, producen problemas de coagulación importante y por lo tanto otras manifestaciones. Con el manejo del dolor, ¿qué pudiéramos pensar? Producir un bienestar y una satisfacción. Si nosotros ayudamos a estos pacientes, se movilizan más rápido, se disminuyen las estancias hospitalarias, los costos, podemos tener más ahorros farmacoeconómicos y podemos tener una gran gama de fármacos recomendados. En cáncer, ¿qué pasa? Todos estarán de acuerdo que el simple hecho de la palabra cáncer impacta a nuestros pacientes y automáticamente lo asumen como dolor, sufrimiento, amputación y muerte. Hoy no debiera ser así, porque tenemos muchas armas para el cáncer. Pero vean ustedes, pese a todas las armas que tenemos, pese a que somos médicos, todavía no podemos manejar adecuadamente el dolor con estas cifras que ustedes ven. Y sobre todo, que también los dolores en el cáncer, no todos los cánceres duelen igual, pueden doler dependiendo de la estirpe tumoral y de dónde estén localizados. Lo que sí hemos avanzado es en saber la semiología del dolor. Y con esta clave, Alicia, podemos saber muy bien todas las características de este dolor que debemos estar evaluando permanentemente en nuestros pacientes. De tal manera que también hemos aprendido a medir qué tanto duele. Y hay la escala visual análoga en que no hay dolor, a que hay mucho dolor, y eso nos lo puede decir el paciente con números y que puede decir moderado o leve entre esto y esto, dependiendo de esto. Lo importante es saber que hay dolor, cuánto duele, dónde duele y por qué duele, para que podamos tratarlo con una forma adecuada, con diferentes fármacos, con diferentes manejos. La Organización Mundial de la Salud establece toda una serie de estructura que nosotros llamamos la escalera analgésica, en el que dependiendo de la intensidad y severidad y duración del dolor, podemos migrar en diferentes formas. Porque sí es importante evitar que el paciente tenga un dolor crónico. Un dolor crónico conlleva impacto significativo en la calidad de vida, altera el entorno social, por supuesto el físico, psicológico y espiritual de los pacientes, y esto es lo que no debe de suceder. Todos, si no manejamos el dolor, tenemos un impacto en la salud física, psicológica, en las responsabilidades sociales que debemos abatir. Hoy contamos con grandes fármacos, pero seguimos contando con los opioides, que es el estándar de oro para el manejo del dolor agudo y muchos crónicos. De tal manera que la morfina puede utilizarse hasta las etapas finales de la vida y no hay que temer que las personas se vuelvan adictas. Y fíjense ustedes, datos duros y termino. El consumo de morfina por indicación médica, fíjense por países, más de la mitad es la Unión Americana. Pero en este pastel ni siquiera figura México, porque estamos en el 0.3% de la utilización de la morfina a nivel mundial. Y vean ustedes el consumo, por ejemplo, en diferentes estados de la Unión Americana y en Europa, y vean ustedes cómo en Canadá y en promedio el consumo es sumamente elevado. ¿Por qué? Pero vean ustedes qué sucede con México. Es una vergüenza. ¿Por qué? Por ignorancia, por disponibilidad, por accesibilidad y por la cultura de los mismos médicos que no sabemos manejar adecuadamente el dolor. En conclusión, ¿qué pudiéramos decir? El dolor es un
problema que va con nosotros en la vida desde que nacemos. Pero no debemos de considerarlo problema, deberemos de considerarlo como nuestro aliado, porque nos alerta de que algo está pasando. Lo importante es que identifiquemos el origen del dolor, la localización del mismo, la intensidad. Resolvamos el origen de ese dolor y podremos mejorar ese dolor. Pero mientras esto sucede, establezcamos una estrategia para que los individuos no sufran. Con esta frase, yo quisiera dar por terminada mi participación, porque toda la felicidad que el hombre puede lograr no está en el placer, sino en el alivio del dolor. Y seguramente quien ha tenido un dolor, cuando éste se le quita, la vida cambia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Tiene toda razón. Cuando se le quita el dolor, yo diría, no solo la vida cambia, sino que se aferra a la vida. Bueno, pues para no entretenernos más en nuestra sesión y dar tiempo a nuestra discusión, le pediría al doctor Óscar Martínez si nos hace favor de entregar los reconocimientos tanto al doctor Hurtado como al doctor Ochoa. Y al mismo tiempo invito al resto de los panelistas a que nos acompañen para poder dar inicio a este debate. Muchas gracias. Bueno. Y damos tiempo a las fotos. Ven, Aldo. Aquí nos ponemos una foto que el fotógrafo no sé dónde anda. Padre, por favor, padre. Y más. Creo que hemos aprendido mucho en este seminario, pero también son muchas las dudas que nos quedan, ¿no? Yo daría inicio a la discusión preguntándole a nuestros panelistas, ¿el dolor se sufre? ¿Se sufre el dolor? Y el dolor duele, se deja sentir. ¿Qué nos podrían decir? Otra más concreta, esa es dirigida directamente al padre Guevara. ¿Cómo podremos decir a muchos sectores marginados, mujeres violadas, homosexuales, discriminados, luchadores sociales, perseguidos y torturados y calumniados, que su sufrimiento debe servir para su conversión? ¿No sería más bien que los que se tienen que convertir son otros? Es una pregunta que nos viene de la Universidad Iberoamericana. También se nos pregunta, el sufrimiento generalmente se asocia a un castigo y en ocasiones al castigo o justicia divina. Padre Guevara, sin embargo, es común que personas buenas tienen un grado de pena y en consecuencia un grado de sufrimiento. ¿Cuál es su opinión, la forma de explicar estas situaciones que parecerían más casuísticas que positivas? Muchas gracias, Guillermo Camargo Ace. Estoy leyendo algunas de las preguntas, no todas, desgraciadamente no tenemos tiempo y ya en base a ellos, que ellos puedan dar una respuesta general, va a ser muy difícil dar respuestas concretas. ¿Cuál es el valor del sufrimiento? Aquí no entiendo cuál es el valor del sufrimiento, supuesto. ¿Cuál es el mensaje ante el dolor y el sufrimiento que deja Santa Teresa del Niño Jesús? ¿Cómo interpretar el umbral del dolor en las personas? ¿Cuánto es alto y cuánto es bajo? Al doctor Ochoa. Felicitan al doctor Hurtado por su intervención. Otra pregunta es, ¿en sí el dolor es natural o es desde la mente que la genera y se va al cuerpo? También al doctor Hurtado, desde mi punto de vista, no todos somos iguales y todos somos libres. Nadie vale más que otro ni está por encima de otro en forma unilateral.
Se debe tratar a los demás como uno quiere ser tratado, y esto es como una forma de entender la fraternidad. ¿Qué me podía decir al respecto? La realiza el doctor Orozco de la Universidad Anáhuac. A Max, al doctor Martínez, le dice: entiendo la evolución de un órgano como el oído para atrás. Es también del doctor Orozco. Mejor usted directamente hágala, doctor. Y sería la última pregunta. Si le pasan el micrófono, por favor, al doctor Orozco, que queda más claro. Para que se… Gracias. La pregunta sería, entiendo que un órgano evolucione, como el oído, pero el dolor no está presente siempre, es más bien una manifestación de una disfunción. Si no hay disfunción, no hay dolor. Entonces, ¿cómo se puede decir que evoluciona el dolor en ese sentido? Empezamos por algún comentario del doctor Hurtado y nos vamos girando el micrófono. Sí, podría decirse que si de veras creemos que todos somos iguales, entonces deberíamos también de ahí colegir que quisiéramos ser todos tratados iguales, ¿no? Y que por lo tanto, si queremos que nos traten bien, también nosotros deberíamos tratar bien a los demás. Ese es un argumento que podría hacerse, ¿no? Pero lo que nos llevaría a esto es una especie como de respeto, ¿no? Respeto a los demás, ¿no? Pero el tema de la actitud ante el sufrimiento de los otros parece que es más fuerte, ¿no? Porque yo puedo respetar a alguien, pero pues decir, bueno, pues sí, le está doliendo, pero pues, está sufriendo, pero pues bueno, lo siento mucho, pero pues hasta ahí, ¿no? O sea, nada más, ¿no? La fraternidad parece que es más fuerte que el mero principio central, por ejemplo, de la moral kantiana, ¿no? De trata a los demás como tú quisieras ser tratado, ¿no? La ley moral, ¿no? En su formulación del imperativo categórico. Parece que la fraternidad es algo más fuerte, ¿no? Supone algo más, supone no solo consideración, sino abnegación, ¿no? No solo compasión, sino acción inmediata, ¿no? Sin restricciones, en favor del otro, ¿no? Entonces, sí, ahí yo creo que ahí hay distinciones de grados, si se quiere, pero que marcan alguna diferencia. Bueno, simplemente quería yo comentar la distinción que hacíamos entre dolor y sufrimiento, que no eran exactamente sinónimos. Sufrimiento, podríamos hablar más bien de sufrimiento físico, que podría ser el dolor, y es también el sufrimiento moral, en estos dos aspectos. Pero como también recordábamos, tenemos que tener como que algunos pilares firmes. Por un lado, recordar que Dios nunca, jamás quiere el mal en nuestra vida. Mencionábamos esta respuesta que daba San Agustín, de que a veces Dios permite el mal porque sabe que incluso de ese mal podemos sacar algún bien. Y la pregunta no era tanto el por qué, sino el para qué. Entonces, cuando aquí se hacía la pregunta de, efectivamente, hay muchos sectores marginados, hay muchas personas que sufren. No podemos dar una explicación del por qué, porque como decíamos, podemos hablar de lo que es positivamente, desde el punto de vista del ser en cuanto que existe. Pero cuando nosotros hablamos de mal en cuanto tal, decimos que no es una explicación la que podemos dar, que en todo caso lo que podemos intentar es buscar un sentido, buscar sobre todo preguntarle a Dios en nuestro interior, aquí estoy hablando desde el punto de vista teológico, qué es lo que quiere que saquemos de nosotros mismos. Ahora aquí se hablaba también de conversión, aquí habría que dar muchos saltos y muchas
precisar muchos aspectos, pero recordemos que la conversión no necesariamente tiene que ser de una vida de pecado a una vida de virtud, sino que es algo que continuamente nosotros tenemos que ir viviendo, es decir, continuar haciendo aquello que nosotros podemos y tenemos que hacer bien. El hacer el bien y evitar el mal, como principio general, pues es algo que siempre tenemos que hacer. Ahora, ¿qué significa ese bien? ¿Qué significa ese mal? Es cuando ya entramos pues, en discusiones o podíamos matizar. También cuando escuchaba al doctor Hurtado acerca de Guillermo, de lo que es la libertad, de lo que es también la misma democracia, pues desde el punto de vista de la antropología, desde el punto de vista de la filosofía aristotélico-tomista, pues habría muchas cosas que se podrían ir pues matizando o comentando. Y es justamente a veces lo que nos pasa. Todos tenemos claro que tenemos que hacer el bien y evitar el mal, pero ya cuando lo vamos tratando de delimitar, cuando lo vamos especificando, cuando vamos incluso bajando a las cosas de cada día, pues es cuando ya nos cuesta un poquito más de trabajo. Entonces estamos en el mismo canal, pienso. Es decir, no se trata de decir que unos están mal y que otros están bien, sino tratar de ver cuál es la esencia, qué es lo que caracteriza realmente al hombre, hacia dónde está su realización plena. Por poner el caso concreto de los mandamientos. Los mandamientos sabemos que no es simple y sencillamente puras cosas negativas, sino que están formulados de esa manera porque nosotros podemos entenderlos más rápidamente. Pero detrás de cada uno de estos mandamientos hay muchísimos sí. Por poner un caso, nada más, espero no robar demasiado tiempo a los otros ponentes, pero para que quede clara nada más esta idea. Cuando nosotros decimos no mentirás, significa tienes que ser responsable de aquello que tú haces. Existe una libertad a la cual tú tienes que apegarte y que tus acciones realmente tienen repercusiones, o buenas o malas. Y cuando decimos una mentira, lo que estamos tratando de hacer es pues darle la vuelta, esquivar esas responsabilidades. Y en el fondo, pues también es un sufrimiento. ¿Por qué? Porque tienes que recordar qué dijiste, a quién dijiste, por qué lo dijiste, cuándo lo dijiste. Y eso pues crea siempre insatisfacción, crea siempre dolor en el fondo. Y así se podían ir enumerando cada uno de los mandamientos, que en el fondo es darle ese voto de confianza a Dios, que nos dice yo que te cree, yo que sé cómo funcionas, yo que sé cuál es tu felicidad profunda, auténtica, verdadera, te digo, este es el camino. Entonces es donde tenemos que tratar de ir, claro, profundizando, analizando, también con este aspecto del dolor, del sufrimiento. La Iglesia para nada está en contra de aquello que pueda aliviar el sufrimiento, todo lo contrario. Incluso sabemos que una cosa es la eutanasia y otra cosa son los cuidados paliativos, pero aquí habría que hablar muchísimo más. Entonces, no, para nada, la Iglesia no está en contra, la Iglesia no es que prohíba, pues, o que seamos masoquistas, ¿sí? Que estemos gozando del dolor, sino hay que darle un sentido. Existe y hay que ver cómo lo afrontamos. Existe y hay que ver cómo lo vivimos en profundidad. Yo creo que eso sería un poquito así, en grandes rasgos. Gracias. Sí, creo que ha quedado muy claro, ¿no? Y también lo había repetido el doctor Hurtado y todo, pues existe siempre la libertad, ¿no? Y incluso hay veces que aunque para algunos pueda parecer extraños, el mismo paciente pide que no se le quite el dolor para él dar un sentido y ya lo afoca hacia el sufrimiento. Hay también casos así, yo creo que le ha tocado muchos al doctor Ochoa, que algo nos puede comentar. Bueno, yo quisiera contestar así. El dolor físico se siente. El dolor físico se puede consentir. Y este es el caso de los individuos que tratan en alguna forma, de veces, de buscar y expiar eso, su culpa. Sin embargo, depende del nivel de dolor. Hay dolores tolerables o manejables, e inclusive dolores agradables, si ustedes me lo permiten. Si ustedes recuerdan, el dolor en ciertas modulaciones, momentos e intensidades puede ser erógeno, ¿sí? De tal suerte que son costumbres de algunas personas.
Aquí lo que importa es el nivel del umbral del dolor. Y el nivel de umbral del dolor no es universal. Hay individuos que tienen su umbral mucho más reducido